Hola amigos, bienvenidos a su podcast Frecuencia SB. En esta ocasión vamos a platicar un tema muy interesante. Y por algo hoy me he visto con los colores del pueblo, ¿verdad? El aurinegro, el amarillo y negro, los colores del fantasma. Hoy vamos a hablar del Independiente, amigos y amigas. Y para ello pues tenemos como invitado a nuestro buen amigo Giovanni Villalobos. Giovanni, bienvenido a Frecuencia SB. Buenas tardes, Luis, gracias por la invitación para hablar de un tema tan importante y que nos apasiona demasiado y que estamos siempre inquietos que qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces yo creo que eso, ahorita vengo del estadio y esa es te ven y te dicen qué pasó. Así es que aquí dispuesto a que charlemos un momento. Gracias Giovanni, bienvenido a este podcast. Bueno, nada más para presentarte con nuestros oyentes. Giovanni es licenciado en Ciencias Jurídicas, pero además de ello un apasionado del deporte, súper fan del Independiente y seguidor del equipo desde su niñez. Giovanni ha sido directivo del Independiente por más de 2 décadas y representante legal del equipo ante el Ministerio de Gobernación a la fecha. Un dato curioso que en la previa platicábamos es que también militó en el fútbol profesional en Platense de Zacatecoluca. Un dato muy interesante. Por cierto que Platense está en instancias de competiciones internacionales a esta fecha. Bueno, Giovanni, bienvenido. Es un gusto tenerte acá como invitado. Ya hace un par de días habíamos hablado un poquito de este tema y que yo creo que hemos compartido en los últimos años contigo tristezas y alegrías con este equipo, así como todos los vicentinos, vea. Pero bien, para empezar a hablar de Independiente, yo creo que algo que muchos no sabemos es cómo nace el equipo, y por ahí pienso que podemos empezar. ¿De dónde viene el Independiente? Pues chica, bueno, y es un equipo que ha levantado tantas pasiones y los que lo generaron en aquella época no se dieron cuenta de que nos iban a dejar en un enorme compromiso de tristeza, de emociones, de alegrías. Pero sí, el Independiente tiene raíces muy profundas, vicentinas, camoteras. Y nace el deporte aquí en El Salvador, surgió a nivel nacional en esa década de los 30, allá por el 38 y el 39. Había un apogeo en Oriente y Occidente, en el centro del país. Habían ya nacido organismos normalizadores del fútbol. Y allí puedo mencionarte a equipos grandes, ¿no? Como es el Águila, Tehuacán de Tecoluca, Independiente, el FAS. Muy posterior apareció el Alianza, que es uno de los equipos grandes de El Salvador ahora, la UCA. Bueno, habían muchos equipos en aquella época. Y en San Vicente, pues hombre, había una apasionada gente promoviendo fútbol y habían varios equipos en San Vicente. Y uno se pregunta, y lo hemos estado investigando, ¿y cómo apareció Independiente entonces? En esa década de los 30, como digo, a finales de los 30 estaban varios equipos como Unión Deportiva, Lorenzana, Derby, Ariel, habrían varios equipos aquí. Y una de las canchas importantísimas que tenía San Vicente era aquí donde estaba hoy el hospital. El Centenario. El famoso Centenario, que yo jugué algunos tiempos por ahí. Pero esa era como nuestra representación, el gran estadio. En 1945, como empezaron, ya habían algunas pequeñas empresas aquí como Suprema, que yo creo que los dueños eran de la familia Saca. Había una relojería que también era de esta familia y habían como condiciones quizás, y sus dirigentes en la época, que ya no están con nosotros, decidieron hacer esa unión de 4 equipos y llevaron el nombre de Udal, que eran las iniciales de cada uno de los clubes.
esa unión, 2 años después, se funda tipo 45. En el 46 deciden ponerle Independiente. Y desde esa época deciden también que los colores sean negro, amarillo, amarillo, negro. Y su reserva siempre fue rojo, negro. Hoy en día hemos estado siempre consultando con algunos viejos y preguntándonos por qué el amarillo, pues. El camote es medio morado, rojo, ¿ah? Probablemente el suplente. Tendría que ver con Platense, con Independiente de Argentina, nos hacíamos, o los uruguayos. Peñarol en Uruguay es amarillo. Es amarillo, pero Peñarol. Sí. Entonces, pero no coincidía. Entonces, finalmente se hace una conclusión de que fue una mera decisión de los vicentinos. Derby tenía un poquito de amarillo. Ariel creo que era rojo. Entonces hicieron un combinado. Negro creo que era la Unión Deportiva. Lo importante es que de ese resultado apareció el Independiente con su uniforme. 2 años después. Siempre a rayas verticales. Siempre es la tradición. El tradicional uniforme es ese, rayas verticales. Y se fundó en 1946, se inscribe ante Gobernación, hubo una ley. Creo que el general Castaneda, creo que era el presidente, no recuerdo, pero hubo una ley que todos los clubes se tenían que inscribir. En esa misma época se inscribió ante Gobernación estos grandes equipos. He revisado algunos equipos como Tehuacán, que lo tengo cerca, y es el mismo año se inscribió que... El mismo año de registro oficial. Sí, el mismo año de registro oficial. Y allí reza sus nombres como sociedades, ¿verdad?, fundadas. Hubo un parón deportivo en la temporada 47-48 que no participaron. No recuerdo leyendo la historia de qué es lo que pasó, pero estos clubes y el Independiente ya hace sus primeros partidos oficiales, adscritos a la Federación Salvadoreña de Fútbol desde 1948 hasta 1959, que fue una gran jornada cuando descendió. En el 59 descendió. 11 temporadas entonces. Sí. En el circuito mayor. 11 temporadas, sí. Entonces estuvieron ahí y luego la estructura era más amplia en aquella época. Era ascenso A, ascenso B. Había tercera, en tercera se dividían varios, o sea, una amplia organización porque participaban muchos equipos y estaban los de primera, ¿no? Luego el Independiente siempre siguió en las jornadas deportivas en el país, y fue en 1977 cuando hay una colaboración, digamos, que hubo una negociación entre vicentinos y el coronel García. Creo que sí, el coronel García, que tenía al mando el equipo de Antel. Y siempre vieron como San Vicente una posibilidad de tener un equipo en primera división. Una buena sede. Sí, la región para Central. Sí. Sí. Siempre competimos con Zacatecoluca. Y me alegro en decir que siempre San Vicente fue la mejor plaza. No sé por qué, pero la ubicación, ¿verdad? Y se llegó al acuerdo de que el Independiente fuera de primera división y participó en la primera de esa temporada 1977-1978. Torneos largos, Giovanni. Sí, torneísimos largos. No habían estas locuras de hoy, aquí una primera fase, una segunda fase, y que descansan y no sé qué, ¿verdad? No, allá era largo. Y para mí que fue esa época la más gloriosa del Independiente. En 1980 Independiente estaba en su mejor apogeo. Bueno, pero no quiero dejar de mencionar esto. Aquí es donde se dio a conocer el Mágico González, nuestro mejor representación del fútbol como futbolista a nivel del nacional y uno de los competidores a nivel del mundo también. El Mágico González, estaba el otro Pachín, habían como dos, eran los más conocidos.
que fueron jugadores que patearon el balón aquí en 1977, que jugó una sola temporada porque después lo estaba negociando el FAS y se lo llevó el FAS ya para la temporada 78-79. Y nos quitaron al Mágico. Pero el Mágico, aquí es que se escuchó su nombre, aquí es donde hacía goles, aquí es donde se inventó la culebrita macheteada aquí en el estadio de San Vicente. Que por cierto, en esa época, 76-77, también se inaugura el estadio que se hizo con la colaboración de todos los vicentinos, que los vicentinos llevaban, a los niños les pedían un ladrillo, 2 ladrillos, 3 ladrillos, el que podía más llevaba ladrillos al estadio para construirlo, y el gobierno de turno hizo todas las excavaciones necesarias y hizo esas graderías viejas que hemos tenido hasta el año pasado, y se hizo el estadio. Entonces Independiente tenía estadio, o sea, es decir, el estadio no pertenecía a ninguna institución estatal, sino precisamente administrada por la municipalidad y el equipo. Era más propietario el equipo, pues, del estadio. En 1981 peleamos la final con FAS. Ahí vas a encontrar ya jugadores que ahí están todavía, son señorones, buenos jugadores como Lotario, como el Parito Hueso, como... ya la generación de la etapa mundialista. La etapa mundial. Independiente tenía la base de la selección nacional en el 80-81. Por cierto, esa selección que participó y que tuvo un buen papel en el 82, yo recuerdo que habían más de 8 o 9 jugadores del Independiente. Mandingo estaba ahí, ¿verdad? Mandingo Rivas. El Primi Maradiaga vino en el 82 también aquí. He visto fotos del Primi ahí. Sí, estuvo acá. En 1982 el Independiente tuvo otra gran oportunidad. Clasifica y se da la final con Atlético Marte y la perdimos. Hemos tenido esa gran mala suerte y con el mejor equipo a nivel nacional. Con el mejor equipo a nivel nacional, Marte fue campeón y nos quedamos para que descendiera en el 84. Descendió de primera división y ahí vino el conocido Independiente de segunda división. Porque en la década noventera, 2000, hasta la fecha, Independiente es más conocido como el equipo de ascenso. Se dice, oye, segunda división, pero la gente siempre se quedó con aquello de que es el equipo de ascenso. Esa es la parte, digamos, hasta desde su fundación, que se mantuvo un esfuerzo en San Vicente, que se creó su estadio, se creó la base, ya el equipo fundado y la mentalidad de la gente: este es mi patrimonio, este es mi Independiente, este es mi equipo. Y como decías tú, la gente, cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué te enamoraste del uniforme amarillo? Porque si es que no sé por qué, pero a simple vista vos ves en la cancha a un equipo con ese uniforme, es una maravilla, digamos, colores, una combinación perfecta. Y fuimos, digamos, el Independiente fue un equipo de garra, de lucha, de tradición y una afición muy apropiada, digamos. Aquí hay historias de personajes que un día vamos a hablar sobre los personajes, como la niña Menchita, niña Mercedes, que donó la parte del terreno para que sea el estadio en aquella época, finales de principios de los 70s, y pues se confirmó el Independiente y dio la batalla para la siguiente jornada. Por ejemplo, posteriormente, ya en la década de los 90s, nosotros hablamos de aquellos jugadores más conocidos, y hay generaciones de jóvenes de hoy de 30, 40 años que recuerdan a Maida, Chelehuil, que son los personajes, digamos, a los polacos, si ustedes recuerdan
Entonces empezó una nueva época del Independiente para la temporada, para los 90s, y vino dando esa enorme dificultad, porque nosotros cuando entramos, cuando yo ya entré, vamos a hablar de la parte cuando yo ya soy parte de la dirigencia del Independiente, fue precisamente que me buscaron en la oficina en el 2000. El equipo había quedado con dificultades, la dirigencia se había retirado, los jugadores tenían un compromiso con Robles, recuerdo, y llegaron a pedirme apoyo. Y, ay, hombre, y me convencieron, ese fue el problema. Y yo con lástima con los jugadores, porque llegaron 10 jugadores a la oficina. Eso en el 2000. Eso fue en el 2000. Año 2000. Año 2000, sí. Esa directiva no quiso saber más. Estaban por descender a 3 puntos del descenso a tercera división. Y les dije yo, miren, les vamos a acompañar, qué es lo que necesitan. Y me dijeron es que queremos transporte y comida y viático, pues. Casi me estaban diciendo, páguenos, pero vamos a ir. Y yo tengo muy en mente que fue en la esquina ahí por donde tenían los buses que van hacia San Salvador, ahí. ¿Por donde Omar? Sí, perdón. Y me comprometí y nos fuimos. Y les dije yo, tenemos 6 puntos en juego. Con 6 puntos en juego desciende Marte y no nosotros. Entonces, vámonos. A jugar a Hilo Vasco, a Roble. A jugar con el Roble Hilo Vasco. Y recuerdo que era en esa primera responsabilidad que tuve yo, sin ningún compromiso como directivo, porque no estaba, prácticamente era un aficionado particular que llegaba a ayudarle al equipo. Platiqué con los jóvenes allá antes del partido y recuerdo que perdimos 1-0. Ahí conocí a Michín como un jugador juvenil. Nuestro querido y recordado Min. Bonilla, sí. Había muchos muchachos allí con ganas de jugar y se jugó un buen partido. Entonces yo los animé. Perdimos 1-0, pero les animé y les dije que íbamos a salir adelante en el último partido. El Marte también había perdido su partido, entonces estábamos casi tablas. Ellos con un poquito de dificultad, nosotros con un empate nos salvábamos, pero ellos con la derrota se iban. No les servía el empate. Y lo tengo en mente porque aquí en el estadio, que estaba muy malo el estadio, dirigentes de ese club me dijeron, mire, no juguemos el partido, nosotros estamos descendidos y denos para los jugadores. Me estaban comprando. Entonces, yo lo vi tentativo en el sentido de que era triste perder el equipo. Sí. Pero lo consulté con los jugadores y les dije, miren, nos están diciendo que les dé un dinero a ellos y se van a dejar ganar. Pero creo que les puedo dar el dinero y no se dejan ganar. Y como en ese vocablo, como decía mi papá popular, ¿verdad? Le digo yo, ¿qué ondas? ¿Les damos verga así? No, sí, y el dinero es de ustedes. Después del partido les voy a pagar ese dinero. Porque si no tienen ganas de seguir con esto, aquí me lo van a demostrar en la cancha, ¿no? Claro. Entonces se dio un partidazo, pero partidazo, y ganamos 3-1, recuerdo, al Marte. Y celebramos ese partido como una gran final. Y es que, pues sí, la afición aplaudía. Y salvación todo de descenso, pues. Sí, nos salvamos. Claro. El problema no terminó ahí, porque entonces, después de eso, me empilé. Nadie quería estar con el equipo, porque son compromisos grandes, porque hay hay que ocupar tiempo, dinero. Y bueno, me pidieron los jugadores, algunos directivos, la afición, que les ayudara. Bueno, y así fue como nos metimos de lleno
2000-2001, acompañar el equipo, ¿no? Y ahí venimos. En el 2000 tuve una enorme dificultad, que con el terremoto se cayó el estadio. Se cayeron las paredes del estadio. Entonces eso fue febrero. Nosotros estábamos por arrancar el torneo, a 15 días de arrancar el torneo. Obviamente que hubo un parón federativo porque dijeron por el terremoto, No, claro. sí, bah. Pero teníamos el gran dilema cómo hacerlo. Allí gasté mis primeros dineros que tenía yo para reparar el estadio. Pero fue bonito porque ahí puse a traje de técnico al ingeniero. Él era ingeniero civil, el Cacho Meléndez. Él era el ingeniero de la obra para levantar todo el muro de aquella parte, y los jugadores, como 5 jugadores, albañiles. Así nos fuimos. Aproveché también para engramar la parte más dañada que estaba del estadio. Obviamente que nadie me dijo, mire, no haga eso, porque pues sí, era de interés público, de interés del fútbol, de interés de todo. Y reconstruimos el estadio, quedó medianamente bien para jugar, y ahí empezó la odisea, digamos, con el Independiente. El Independiente del nuevo milenio. Del nuevo milenio, sí. Y en segunda división tuvimos un desliz. Yo creo que me puedo equivocar en años, pero la temporada 2003-2004 descendimos. No, 2004-2005 descendimos en Sonsonate. También un dolor terrible. Eso duele, realmente, un descenso. Y con un gran equipo. Ahí andaba Joao. Lo recuerdo. Sí, Telesviana. Traje también un hondureño, la Avioneta. Habían otros morenos ahí, pero tenía un buen equipo. Y no entiendo cómo el fútbol me traicionó. Porque se jugó un buen partido en Sonsonate y lo perdimos, creo, 2-1. El siguiente año seguimos ya en tercera, y el siguiente año, en esa misma temporada, ascendimos pues, nuevamente a segunda división. Que son de esas alegrías que verdad, pues sí, perdimos, pero bueno, aquí estamos para la competencia nuevamente. Eso fue maravilloso. Subido el equipo a segunda división, 2006-2007 me vino un tropiezo que no me gustó y tuve que retirarme yo esa temporadita. Y es que se hizo un convenio con Coca-Cola Nacional 1906, que recién había subido a primera división y se vino a jugar a primera en San Vicente, y que iba a ser el Independiente. Yo recuerdo, es que lo que pasó ahí, Giovanni, bueno, yo me recuerdo que la temporada anterior, si no estoy mal, nos elimina Limeño. Sí, en semifinales. En semifinales. Bajo un sopapo de agua que estaba cayendo en el estadio, sí. Ahí. Y nos quedamos en semis. 2005. Nos quedamos en semis. Sí. Y después de ese gran desánimo de haber perdido digamos, el boleto a la final de ascenso, es que de repente aparece ahí Nacional campeón, y de repente Nacional viene para San Vicente. Sí. Y bueno, obviamente la afición no entiende de que hayan otro tipo de negocios. La afición lo que quiere es fútbol de primera división. Claro. Me voy a la federación y les digo, miren, yo soy el representante legal del club. ¿Cómo está el negocio de que no? Y bueno, no me lo explicaron bien, pero dije yo, mejor dejo en libertad esto, porque la afición estaba muy entusiasmada. Hablé con los encargados de los equipos en ese momento. De ese entusiasmo era Pablo Herrera, y yo le dije que no estaba de acuerdo en ese negocio porque no era el Independiente, que no estaba registrado en Gobernación como Independiente, que seguía siendo Nacional, y que estábamos engañando a la afición con los colores.
con el nombre, más bien dicho, el color lo teníamos. De hecho, se llamaba Independiente Nacional. Independiente Y el Nacional. uniforme original que se lanzó no era el rayas tradicional, era un amarillo con negro como cruzadito. Cruzado, sí. Ajá, que no representaba realmente. Ya No. después, como al par de juegos, comenzaron a jugar con el rayado. Sí, porque hubo la crítica, empezó a sospechar varios ahí. Y yo tenía visitas siempre a Tecoluca, tenía un pequeño negocio, un ciber, y la gente presionando que apoyara el Tehuacán. Y se hizo esa combinación. Se desarrollaba el torneo 2006-2007 en primera división, y en tercera estaba yo con el Tehuacán en ese mismo torneo, que se dio ese fenómeno que se lo había anunciado a los dirigentes de Independiente, porque les digo yo, las cosas a veces no son solo de dinero, sino de dirigir bien. Ustedes van a tener un choque y un peligro, van muy mal. Este no es Independiente, se lo repetí 1000 veces. Pero el día que veníamos nosotros de ganarle a Fuerte San Francisco, porque fuimos campeones nacionales en la Universidad Nacional, Con Tehuacán. con Tehuacán, Independiente había descendido a segunda división, porque FAS vino, creo que ganó 3-1 FAS aquí fue el mismo domingo, pues va. Sí. Es que Sí. yo de eso me acuerdo, Giovanni. Yo estaba ahí en el graderío y una semana antes corrimos el peligro del descenso contra 11 Municipal, que andaba el Colorado Reyes todavía. Sí, sí. Y a última hora metemos 2 goles, minuto quizás 88 y 91, y nos salvamos. Pero después nos vino FAS. Sí. Y yo me acuerdo, creo que el Chale Pacheco creo que nos vacunó ese día. Pacheco hizo un gol, sí. El último, creo. Sí. Entonces, esto fue muy difícil para mí, porque venía con la alegría de que también había tenido un ascenso con el Tehuacán para Tecoluca. Pero también me dio una tristeza al entrar a San Vicente, porque habían cohetes a favor del Tehuacán que venía subiendo allí por la pizza. Había una pizza, no sé qué, Domino's. Los Dominos, en la esquina del parque. Sí, también a la salida de San Vicente, allá por Amapulapa, había gente, y de aquí de San Vicente reventando cohetes. Yo recuerdo. Yo entiendo que eso era como un decir, vaya, por lo menos Tehuacán, ¿no? En San Vicente nos ha hecho algo, y resentidos con la dirigencia del Independiente. Mi tristeza en ese momento, esa combinación que hice, era porque sabía yo que la categoría del Independiente no estaba. Se había regalado o vendido a Sonsonate Jefferson, y que nosotros nos íbamos a quedar sin nada. Dicho, O sea, realmente la categoría que bajaba era nacional, no era Inde. no era Inde, sí. Pero como la categoría nacional siguió, sí, después la vendieron. La segunda división que teníamos nosotros, como ya teníamos primera, entonces regalémosle a Sonsonate, vendámosle a Sonsonate esta categoría, Jefferson. Y allá se cambió hasta nombre y todo. Ya quedó. ¿Cuándo desciende el Independiente? En 2006-2007. Para la temporada 2007-2008 no tenías al Independiente y no hubo. 3 años. En esa dificultad dije yo, bueno, Tecoluca estaba en dificultad con su... Yo dejé al Tehuacán ya en segunda división, porque la alcaldía lo manejó, lo estaba manejando la alcaldía, lo dejé. Sin embargo, solo duraron 6 meses, la apertura nada más, y lo tiraron. ¿Y para qué fue eso? Nos metimos para ver si lo salvábamos, no se pudo. Los jugadores vendieron la categoría al Fuerte San Francisco para recuperar un fondo que ellos decían que se les tenía que dar. Dejaron a Tehuacán en tercera. Pero también la municipalidad de Tecoluca de la época dejó en la calle a la tercera. Y fue ahí donde vicentinos me visitaron y me dijeron, Giovanni, si van a perder Tecoluca al Tehuacán, ¿por qué no lo traemos a San Vicente? Recuerdo a don Oscar, recuerdo a Osmin, a Michín. Nuestros amigos de grata recordación. Sí, recuerdo que llegó también Marito del Villar. Sí. Y bueno, dijeron, miren,
el caballero que murió, que fue dirigente también. ¿Don Quique? No. Bueno, Don Quique pero Don Quique siempre estuvo ahí con nosotros. Sí, pero uno de los primeros que era de aquí, de esta zona, de este barrio. Pero se me ha ido. Que fue un muy buen dirigente de Independiente. Me dijo, mira, ayudarnos con la gente de Tecoluca. Y les digo, es que ahí no hay que ayudar. Es decir, la gente ya lo votó, pero la inscripción es mañana. Lo que tengo que hacer es hablar con los dirigentes de Tecoluca miren, y ya les dije. Y me dijeron, démosle, porque nosotros lo perdimos ya. Ya agotamos todo, la alcaldía ha dicho que no nos va a dar. ¿Y esa categoría entonces la trajiste gratis o se pagó algo? No, gratis. Uh-huh. Entonces se vino y la inscribe Independiente. Yo vine acá para ayudar a hacer los trámites correspondientes, ir a la federación para que inscribiéramos a Independiente. Más bien los maestros de Tecoluca, más esta categoría, vos te cuesta, llevártela a San Vicente, hagan eso. Y fue así como comenzó otra vez el Independiente a resurgir. Ya estamos hablando de 2008, ¿no? 2007, 2008. Y una gran tragedia en la parte esta de tercera división, y muy entusiasmado porque siempre anduvimos, íbamos a Hilo Vasco, íbamos a San Sebastián, íbamos a San Esteban Catarina, a todos estos pueblos. Se jugaba en el Ingenio una parte de los partidos. Sí, cuando este estadio estaba en muy malas condiciones y empezamos a hacer gestiones con el Ingenio para que nos prestara la canchita. Incluso se le hicieron mejoras al Ingenio para que se pudiera jugar ahí, porque los evaluadores de estadios decían que no, muy pequeña, ¿no? Pero al final sí la aprobaron y jugamos varios partidos ahí. Y especialmente cuando el estadio era muy polvoso, muy malo. Avanzamos, digamos, en esa tercera división. Hay tantos cuentos, tantas cosas maravillosas. Y no sé en qué momento fue que también me retiré. No, eso ya fue en segunda división, creo yo. Pero en tercera, ascendimos a segunda división. No, miento. 2012, 2011-2012 compramos la categoría de segunda división. Era una que la federación puso a la disposición 2 categorías. Entonces nosotros adquirimos segunda división. Y en esta jornada, que es la parte, digamos, última de lo que es el Independiente. La última década. La última década fue bastante bonita porque ya inscrito, tuvimos el apoyo del Ingenio, una temporada completa. Y bueno, ya hablábamos de técnicos de alto nivel. Aquí estuvo el uruguayo, Rubén Alonso. Tuvimos aquí Kiko Enríquez, estuvo pero bueno, buenos técnicos. Sí, claro. Sí. Y en esta temporada del 2016-17 fuimos campeones de apertura. Cuando le ganamos a Turín, esa fue como una de las jornadas tan maravillosas que yo siempre la tengo en mente. No la voy a olvidar nunca, porque ser campeón es maravilloso, pues, en los clubes, ¿no? Final a ida y vuelta. La ida se jugó ya en Tecla, si no me recuerdo. Sí, ganamos. Que goleó el Chele Maldonado. Sí, le ganamos. Entiendo que 2-1. Algo así, sí, no recuerdo, pero ganamos. Sí, aquí veníamos todos nerviosos porque casa llena. Casa llena, y qué es lo que va a pasar. Y esa fiesta fue una de las que yo tengo como alegría, una de las mejores con el Independiente, ¿verdad? Sí. Y siguió el torneo de clausura. También tuvimos el derecho de participar en directo en esa gran final con el Audaz de Apastepeque,
que ahí es donde viene ya esa enorme tragedia Y yo les contaba a mucha gente que eso, cuando a mí me preguntan, y lo más difícil con el Independiente, ¿cuál fue? Es la última derrota para el ascenso. En la UES. En la UES. Y te voy a contar por qué. El Independiente, yo sabía que habíamos perdido 2, 3 partidos antes. Ese gran derecho, yo tenía un recelo terrible, solo yo lo sabía. Y es que jugando contra el Once Municipal, hubo una trifulca en ese partido, en los partidos de clasificación, los cuartos. Y a nosotros nos expulsaron 6 jugadores. Recuerdo. Y titulares. Era muy difícil. Bueno, pero al Once también le expulsaron 5 jugadores. Creo que eso fue allá en el Simeón Magaña. Sí, en el Simeón Magaña. Recuerdo que también nos lesionan a un par de jugadores por unas entradas ahí un poco complicadas. Sí. Entonces, ahí yo creo, y dije yo, ya no estoy listo. Andaba el profesor Rubén Alonso con nosotros y le dije, profe, ¿vamos bien? ¿Qué pasó? ¿Vamos a ganar el siguiente partido? Me dijo, sí, porque estaba débil también el Once y venía a visitarnos aquí. El Once era un equipo fuertísimo. Pero es que, Giovanni, esa temporada no fue la que... No, la anterior fue la que empezó Nelson Ancheta. Nelson Ancheta fue antes. Se va Ancheta y luego viene Rubén Alonso y campeonamos con él en la apertura. En la apertura, sí. Lo comenzó Ancheta. Sí, recuerdo. Sí, le recomenzó Ancheta. Y sin esos titulares, digamos, que fueran 5 titulares, yo creo que el equipo lo teníamos un poco... Porque los cambios, la reserva que tenía Rubén Alonso no estaba al 100. Yo conocía a mis jugadores. Claro. Pero al Once Municipal sí le podíamos ganar el retorno, su partido de ida, de vuelta. Y lo ganamos aquí. Recuerdo que hasta hubo una pequeña invasión de canchas, si te recordás, al final del partido, que hasta mis aficionados le fueron a pegar a un jugador. Ya había terminado el partido, pero en la celebración y en eso de que... Y pasamos a la siguiente fase. Esa siguiente fase era enfrentarse al Audaz. Audaz era un equipo... Aguerrido. No estaba al nivel del Once, no estaba al nivel de Independiente, porque vos conocés a los equipos y los jugadores, pero así andaba en mucho entusiasmo. No, y tenía una delantera letal, Giovanni. Sí. Estaba Santana, Levi, o algo, no recuerdo el nombre. También. Sí, entonces, buenos jugadores. Andaban buenos jugadores. Y este equipo estaba intacto. Entonces el Independiente empezó esta fase sin los titulares, digamos. E inventamos con 5 jugadores, 6 jugadores que tenían que enfrentar estos partidos. Pero el partido que jugamos de ida allá en la Coyotera fue un partidazo muy, bueno. Muy bien. Dominó el Indes, perdonó el Indes porque falló un penal. No, Carrillo se echó un gran partido, el portero de Audaz. Sí, se tiró un buen partido. Y bueno, en materia de entusiasmo y de querer, uno espera que en el primer soap-up ganar un partido y ser campeón. Y yo siempre he dicho algunas cosas. Cuando le dicen, mira, el jugador se vendió. No. O el jugador no jugó bien porque no le pagaste. Tampoco. Independiente estaba al día. Sí. Con muchos recursos. Al día estábamos. Y el jugador quiere ser campeón. Claro. A como dé lugar. Nadie se puede entrometer en eso. Y vos lo ves jugar y está bien. Pero para el partido que teníamos aquí de local, hombre, lleno total. Yo, sin decirle a nadie, tenía muchas dudas. Y esas dudas eran porque tenías a 2 jugadores fundamentales en el equipo que no estaban expulsados. Uno era Erasmo y Diego Mota. El cipote que Diego Asensio. Sí, Diego Asensio. Sí. Eran 2 jugadores fundamentales.
Pero mi capitán, mi héroe, ese jugador, Erasmo, andaba con fiebre, andaba con diarrea. Y yo platiqué con él y le dije, vas a hacer todo lo que podás, pero vas a jugar. Sí, y me dijo, sí. Hoy voy a decir una cosa, usó pamper. Andaba mal. Y el otro cipote con una pequeña lesión en la taba, Diego, y medianamente enfermo, y le digo yo, ¿qué te pasa? Mal. Bueno, ¿es nerviosismo o qué? No. Pero vamos a jugar. Recuerdo que Diego salió en los primeros minutos, no siguió. Erasmo continuó, pero no tenía ese equipo para enfrentar a un equipo entusiasmado, con rapidez, con ganas, sin compromiso. Ellos no estaban por ser campeones. Si se dieron cuenta ya en el último partido. Digo, gran respeto para esos jugadores, pero no estaban para eso. Ellos lo sabían. Y ya en el último partido se rescataron algunos jugadores, pero dije yo, ¿y esto qué es? Yo, cuando fuimos al estadio de la Universidad Nacional, estuve con los jugadores. Entusiásmense que hoy es el partido. Hablaba con algunos locutores deportivos de televisión y me dicen, ¿de qué te preocupas? Es de tiempo, pero cuando uno está en esos partidos, vos sentís que el tiempo corre demasiado. No, pues sí. Es demasiado corto los 90 minutos. Claro. Había dominio, había mucho toque. Para serte honesto, yo 2 años después, año y medio después, vi la repetición porque yo mandé a grabar ese partido. Ahí lo tengo. Y tenía una cólera y recordé otra vez ese partido. Con una cólera que no tenés idea. En la noche lo estaba viendo. Y dije yo, levantate, le decía a los jugadores, todavía yo solo como dirigiéndole. Y dije yo, ¿y por qué no ganó Audaz? Empezó aquí de varias las anécdotas, ¿verdad? De que qué había pasado, porque como por lo general todo equipo que pierde un partido importante, se vendió la dirigencia, se vendió el técnico o se vendieron los jugadores. Eso solo sucede en cualquier partido, en partidos importantes no. Giovanni, y algo que también yo recuerdo que la gente decía, ¿verdad? Siempre el campeón de clausura trae envión, sí, y es el que sube. Sí. Y ahí estaba, pues. Y teníamos todo. Pero teníamos esa, como te digo, esa enorme dificultad de 4 partidos anteriores que te habían sacado la gente y ya era inventar. Pero no puedo ver al árbitro todavía yo. Porque sí, después me di cuenta que él fue responsable. Y hay 2 cosas. Yo lo vi en una ocasión en la federación. 3 meses creo que después lo vi. Y yo no le di la mano. Y le dije a él, me da asco. Porque me enteré de varias cosas, ¿no? Una, vos decís, si vos ves el partido y está en una pequeña posición adelante. Hombre, y si has dominado, pero además tenés el 90% de la afición contra 10, respeta el fútbol. Ese no tuvo que haber sido gol. Luego vi varias jugadas, un penal dudoso, probablemente para él, para mí y para la afición no era dudoso. Pero ¿por qué no pitaste ese penal? Y emparejar las cosas. Faltó el VAR ahí. Faltó el VAR. Bueno, que aquí cuando vienen no. Cuando vienen te van para el bar de cerveza, por favor. Y entonces, viendo el partido, fíjate que aquí había un jugador, por cierto, un defensa, Montes, pues, que fue muy acusado por la afición de decir que se había vendido. Gustavo. Sí. Y si vos ves el partido, te voy a invitar a verlo el partido porque lo tengo grabado. Y ves el partido,
es el jugador que más acciones de defensa tuvo. Ve que en esa acción última, él sale como a enfrentar el balón sale para un lateral, el lateral tira un centro y de casualidad el Cipote Guzmán se lleva empujadito a Ramón. No, Ramón no, al niño pequeño que teníamos nosotros aquí, al delantero. Me agarraste en curva ahí, Sí, no. Y lo peor que casi ayer, ¿verdad? Alfredito. Sí, a Alfredito sí. se lo lleva. Claro. Entró el balón. Y allí, en ese momento, faltando 17 minutos, 15 minutos, es muy difícil que muy Real Madrid, muy Barcelona puede ser, muy Inter puede ser, pues vaya. Hay una situación muy complicada en el fútbol. Lo anímico. Y el árbitro colaboró mucho, expulsó otro del Independiente. Nosotros tuvimos incluso con un hombre menos la posibilidad de un gol que la tuvo este muchacho que era Jean Rafael Cedro. No, siempre me olvidan y me acuerdo después del nombre de todos los hipotes porque han pasado por mi mente un promedio de 4.000 jugadores inscritos, 4.400, algo así, de los que hemos llevado fichas y control de todos ellos. Y tuvimos esa gran oportunidad de marcar allá y no se pudo. El enfrentar ese tipo de situaciones para uno es bien difícil porque tuve que ir a recoger el trofeo del segundo lugar, ver a mi equipo desanimado allí, ver a un técnico con una dificultad ahí, ¿verdad? Porque no lo pudo lograr y llegar a decirle levántate, vamos. No es difícil. Les cuento yo, porque lo voy a escribir, que en el camino venía normal, bien contento, así para darle ánimo a la afición, todo el mundo ahí. Venimos a comer aquí a San Vicente, no nos iban a recibir bien, por supuesto. Claro. Porque siempre está aquello de decir, ¿y ustedes pues? Pero cuando llegué a la casa quebré mi taza de café, quebré el celular, o sea, reventé ahí enojado, a renegar de todo. Incluso los que me estaban esperando solo un ratito, Giovanni, ahí viene, ¿qué tal? Me voy, adiós, para no estar en esa amargura, ¿no? Porque no es fácil, o sea, yo creo que algunos dirigentes que han estado en esto y han sufrido esa situación lo entienden. Ese aficionado apasionado lo sufrió igual. Se enoja, grita, revienta por todo, ¿no? Pero ese es el Independiente. Pero ese es el equipo que está ahorita en este momento que pasa, ¿verdad? Hoy vengo en el estadio y me dicen, Giovanni, ¿ya venís a ver lo del Independiente? Sí, pues ya. Hoy hablé con el alcalde ahí en el estadio y le digo, alcalde, Independiente tiene que fundarse. Tenemos que tener esa categoría. Algunos hablan de tercera, otros de segunda. Pero yo creo que Independiente tiene el título de ascenso de un equipo de segunda división que tiene que aspirar a subirlo. Ya no podés en este momento. Hoy hay una dificultad federativa de fiscalía, FIFA y todo el desorden ahí. Y bien que no hayamos metido en esto, porque yo empecé a hacer un movimiento. Visité algunas empresas como Acojar, la alcaldía, y hablamos un poco, pero quizás ya estábamos muy encima. Además, yo tenía una obligación de tener tercera división en Tecoluca y no lo he hecho también por falta de recursos que tiene que ir para la próxima temporada. Pero Independiente tenemos que ya ir pensando. Creo, hoy he logrado hablar con el jefe de la barra, con Víctor, con el señor alcalde, con varias gente ahí. Les digo, nos vamos a sentar próximamente. No esperen verme como el presidente y representante legal del club. No, yo voy a venir a ayudarles cómo organizarlo, y que los vicentinos empujen esto, porque Independiente es una institución que aunque no exista físicamente, vive en el corazón de cada uno de los vicentinos. Hoy hemos hablado de Independiente a muerte en el estadio. Es que no hablamos de los hipotes que estaban jugando, sino del Independiente.
por lo menos 5 intervenciones ahí, el INDE. Yo creo que los vicentinos tenemos una responsabilidad con esta institución, y esta vez creo que estamos en una era nueva. La alcaldía nos tiene que apoyar, ya le he dicho al hombre, y las empresas también tienen que poner de su parte. Yo creo que tenemos que moverlo después de este sacudión federativo que es necesario. Otro día vamos a hablar de ese tema, que es claro, súper necesario. Hay tela que cortar ahí. Sí, que es necesario. Pues yo he escuchado a varias personas decir que el fútbol está en la oscuridad. ¿Y pues, cuándo hemos estado en claridad? Si desde el 82 tenemos muchas dificultades, no tenemos participación internacional y demasiada corrupción, no solo del presidente de la federación, sino de sus dirigentes y de sus ligas. O sea, si no hacemos un remiendo completo, se nos vuelve a romper el pantalón. Así es que ese tema lo tocamos después. Y con Independiente, pues decirle a la afición, miren, esa institución es hermosa, está invisible, es un fantasma ahorita, siempre ha sido un gran fantasma, y nos va a aparecer próximamente. Y de eso depende de la voluntad que tengamos varios. Bueno, te incluyo. Te dije hace 2 meses, creo. Sí, hace unos días estuvimos hablando de eso. Una reunión urgente para ver cómo eso, porque estaba tocando unas posibilidades allí, pero de repente nos vino mucho encima el tiempo, ya que hay que escribir, ya no tenías tiempo, el estadio estaba todavía en malas condiciones, pero ahorita es un gusto ver al estadio ahorita, y Independiente le tiene que dar uso. Tenemos que pelearnos con el Instituto de los Deportes también para regresarle poder al Independiente sobre el uso del estadio. Excelente. Y Giovanni, o sea, nos has hecho una línea de tiempo con muchas vivencias, ¿verdad?, de tu parte. Y bueno, o sea, creo que has dicho de todo un poco. Y hay algunas cosas puntuales que yo tenía aquí para preguntarte que tal vez no se han abordado en esta cronología que tú nos has platicado. Una pregunta que justamente me la hacía a mí un sobrinito y me decía, mire tío, yo tengo una pregunta, ¿y por qué es un fantasma el logo? Me dijo. El Gasper, el famoso Gasper, el fantasma. Sí. Los fantasmas del Giboa. Los fantasmas. ¿De dónde viene el fantasma, Giovanni? He estado hablando con algunos viejos. Siempre es un tema de que ese fantasma, si vos ves en los equipos de los 80, ya andaba ahí Gasparcito. En el equipo de Independiente de otros países no lo tenía, no hay ese logo. Entonces hemos concluido, varios vicentinos y de los que es que ellos se recuerdan de que siempre se le dijo el fantasma, y los camoteros ya sabemos que es por el camote, ¿no? Y el fantasma fue que de repente el equipo apareció un Independiente y desapareció a otros. O sea, desapareció a 4 para aparecer él. Y aparece un fantasma. Fue en la década de los 40, en 1948, se empezaron a trabajar la idea. La primer camisa no aparecía ese fantasma, según tengo información con algunos viejos. Pero a partir de los 50 hasta el 59 ya andaba una figura del fantasma, que nosotros la pulimos en los 2000, porque era un fantasmita más rústico, como ilustrado. Ilustrado, sí. Entonces, con base a equipo, empezamos a formarle mejor el logo. No, pero el Gasper en los 90 ya estaba. Sí, no digo, si es que lo usaron en los 77 ya andaba la camisa. En los 70. Sí, ya andaba. Sí. Es decir que, y siempre fue el fantasma. Tuve la oportunidad de ir a una radio para que
especialmente una radio famosa del país que narraba los partidos, y les decía yo que si tenían algunos audios de la época para ver cómo se narraba un equipo de Independiente con alguien. Y siempre te dijo el locutor, Escopeta Osorio, bueno, los fantasmas del Giboa. Siempre fue el fantasma. Obviamente que ese fantasma es eso, esa palabra. Y algunos lo dicen como meme, ¿verdad? Pero somos un fantasma que vamos a aparecer el próximo año. Sí. O sea, un fantasma porque aparece y desaparece. Sí, desapareció. Por ratos no. Independiente para poder ser independiente, desapareció a 4 equipos por la voluntad de los ciudadanos aquí en San Vicente. Ay, interesante, o sea, y bueno, yo con los amigos siempre me dicen cuando ando en otras ciudades, en otro lugar, hey, y el INDE, ¿y qué pasó con el INDE? Y yo como que, mire, o sea, el INDE es un fantasma. O sea, sí, aparece y desaparece. Sí. Yo creo, Giovanni, que comparto contigo el sentimiento, ¿verdad? Que el equipo ha dado muchas alegrías a este pueblo, así como también pues hemos vivido épocas tristes y duras, ¿verdad? del deporte rey, por cierto. O sea, y el Independiente siempre es un tema de discusión en San Vicente, como tú lo decís. O sea, ahorita, por ejemplo, el equipo no está vigente, no tiene, digamos, participación, más que en otra categoría de deporte como el futsal, ¿verdad? Sí. Ahí pues obviamente sí hay un Inde Futsal, que es otro tema que vamos a estar también abordando con los amigos de futsal. Pero en fútbol 11, que tal vez es el deporte que llama más afición, pues ahorita no hay actividad y la gente siempre está al pendiente. Tú me decías fuera de cámaras, y lo traigo acá a la grabación, la venta de las camisas de Independiente en el exterior. O sea, la demanda de camisas del Independiente es enorme. Sí. Estuve hablando con gente de FIFA en una ocasión en San Salvador, digo, hace varios años. Y hablábamos de los equipos del Salvador. Porque ellos decían, yo estaba representando al Independiente, y decía, Independiente es muy famoso, sí. Y él mismo me decía el ranking de este equipo, porque ellos tienen un ranking a nivel de cada país. Deportivamente, ¿cómo está? Y me dijo, pero es que está entre los 5 equipos siempre. Y en popularidad. Sí. Sí, no, y podés, vaya, por ejemplo, Independiente es un club, pone en venta una camisa en Estados Unidos del Independiente, entonces le va a competir a la Alianza, Águila, Paz. De ahí Firpo lo bajo un poquito ahí. Independiente va arriba. Esa percepción que tiene la gente del Independiente a nivel de los países centroamericanos y en Estados Unidos es importante. Es decir, Independiente no es... No quiero ofender ningún equipo. No, pero deportivamente no somos gigantes tampoco. O sea, siempre hemos sido un equipo de segunda división tradicionalmente, y en primera división tal vez una franja temporal donde se pelearon campeonatos. Pero no yo creo que el empuje de Independiente en esa década de los 77, 84, creo que le dio a nivel de los países deportivos esa categoría al Independiente, porque fue un Independiente que era la selección nacional de El Salvador. Claro. Bueno, Independiente lo que necesitaba unos 4 o 5 refuerzos, y con ese equipo pues que se hizo historia también. En las narraciones de los partidos mundiales te decían el nombre de los jugadores y de qué equipo venían. O sea, Independiente ahí agarró como ese poder, digamos, de ser reconocido. Pero vuelvo y digo, el color para una camisa de vestir amarilla no te funciona. Pero este amarillo negro del Independiente lo quiere todo mundo. Y si tú ves en Estados Unidos, hay muchos equipos con
Dicen Independiente, le ponen Independiente y no está en actividad el Independiente, pero te piden uniformes del Independiente en Estados Unidos, completos. Mándame un uniforme del Independiente. Así es. Eso es ese arraigo es importante y por eso es que los vicentinos no tenés que olvidarte, digamos, ya no hay fútbol, ok, ya no hay, no. Yo creo que hay una responsabilidad mancomunada de todos en la que cuando haya una invitación para reestructurar nuevamente, darle aire a esa figura que ahí está, porque está viva, está registrada, lo podamos activar nuevamente. Giovanni, bueno, me surgen un par de dudas. Acabas de hablar de registro. ¿Cómo se maneja en la Federación de Fútbol este tema de las categorías? Porque eso es algo que mucha gente desconoce. La categoría es de un dueño particular, pertenece a la asociación. ¿Cómo se maneja eso? Las categorías, y es ahí donde la FIFA también no es que desconozcan, sino que eso es atrevida la FIFA. Pero todos los clubes a nivel del mundo están registrados en sus aquí para El Salvador estamos registrados en un ente que se llama el Ministerio de Gobernación, registro de las entidades. Aparecen como organizaciones sin fin de lucro. Sin fin de lucro. Sí. Entonces aquí hay una elección, por lo general debe de haber una elección de juntas directivas, porque tenés tus estatutos aprobados por este mismo ministerio y tenés que elegir una directiva en base a ese estatuto. Esa directiva electa, como cualquier partido político también, como cualquier ADESCO comunitaria, es presentada al Ministerio de Gobernación como la junta directiva que va a presidir a este equipo de tal año a tal año. Ese registro es lo que te da la validez para la federación. La federación, lo primero que te dice, usted tiene personería jurídica. Aquí en El Salvador, hace 5 años, solo teníamos personería jurídica, 3 equipos, incluido el mío, el Independiente, el equipo de los vicentinos. ¿Quién es más? Estaba Águila, creo que estaba el FAS, éramos más, y Alianza, creo. Pero nadie más tenía personería jurídica, porque este es un proceso largo. Claro. Independiente tiene un NIT, que no se puede homologar, así como hemos hecho ahora ¿verdad? Porque son entidades sin fines de lucro y que tienen una participación. No son personas naturales. Sí, no son. Entonces, igual Tehuacán, fíjate, tiene personería jurídica. Que costó, porque siempre cuando yo he tenido una institución, hemos hecho un trabajo de legalizarla para que el que lo tiene no tenga problema. Sí. En los últimos días nunca hicimos uso nosotros de que si un patrocinador te da dinero para el equipo, tú le extendes un recibo con su personería jurídica para que este patrocinador pueda deducirse se le deduzca, digamos, sí, y entonces le cueste menos. Entonces hoy ya se puede con el Independiente también, solo que hay que reactivar, solo que hay que ir a actualizar, pero ahí está todo. Independiente tiene hasta su himno nacional, que es muy maravilloso. Lástima que no lo tenemos para ponerlo, pero tiene un himno que, comparándolo también con todos los himnos de todos los clubes de la mayor en este país, es muy bonito. No sé si porque yo me gusta, ¿verdad? Pero sí lo oí, es un buen himno, ¿no? Tiene todo, digamos, lo estructurado. Lo que nos faltaba era estadio. El estadio en este momento es un estadio para primera división. Te da para esos rangos y creo que hoy sí se puede trabajar la idea de construir un equipo para los vicentinos. Bien, Giovanni. Bueno, y preguntaba esto de las categorías y la afiliación y todo esto, la inscripción del equipo, porque, bueno,
la última historia contada de Independiente, pues no es la mejor. Nosotros, yo recuerdo que tuvimos después de la derrota del ascenso, se tuvo una temporada más en segunda división, que pues no se lograron los resultados que se esperaban. Pero después viene digamos, la última aventura del equipo, que es donde se viene la categoría de Apastepeque para acá. Y bueno, explícanos cómo fue eso, de esta última pasada, porque igual después se estuvo jugando hasta en Usulután. Ahora entiendo que esa categoría es la categoría que está usando Luis Ángel Firpo, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Cómo fue todo ese arreglo de esa época? 2017, 18. Por ahí más o menos. Creo que sí, esa parte no la habíamos cubierto. Pero Independiente, yo anuncié un retiro en 2017 para la apertura del 2017. Y un grupo de vicentinos dijeron que le iban a dar, iban a continuar. Y como en fútbol y como la religión y deporte se escuchan de tantas cosas, hoy sí el equipo va a resurgir porque somos personas, sucedió de todo. Pero me retiré yo. Y es un momento muy trágico también, porque en ese momento es que muere nuestro capitán Erasmo Enrique, muy querido, un jugador muy querido. Entonces yo estaba fuera decidí salirme, porque había hasta para pagarle a los jugadores tuve que vender, no fue vender, sino sacar un préstamo por mi vehículo. Era un fin de año, recuerdo yo, que tuve que darle a los jugadores $3,500, pues repartí para el fin de año, que creo que en tu casa. Ahí nos vimos. Sí. Ahí eran las reuniones. Sí, entonces, y dije yo ya no sigo. La crítica era demasiado fuerte y dije yo no sigo. Y allí cayó un grupo de personas, pero que no les duró mucho, o sea, 6 meses y lo dejaron botado el equipo. Para la continuidad, para la clausura. Yo creo que fue tema de dificultades económicas. Sí, es muy difícil y todo el mundo sabe que es bastante difícil eso, pero creían que se recogía dinero allí, que era muy no. Si yo no hubiera andado en el equipo, creo que tuviera dinero, pues. O si no tuviera en política, tuviera pisto, porque no anduviera ahí viendo qué hago. Pero, y de eso es testigo la mayoría, que es lo que, de eso que me ha sucedido. Y para la apertura, un día antes de inscribir el equipo, y no lo iban a inscribirse. Decidieron no inscribirlo, lo dejaron botado. No te miento. 22 jugadores en Tecoluca, en el Ciber, en mi negocio. Es que fue para el clausura, que no había inscripción, ¿va? Clausura. Sí, para el clausura, sí. Porque solo terminó la apertura. En la apertura y lo dejaron botado. Y bueno, fue que los jugadores no quisieron dar la firma del finiquito, porque no les pagaron. Entonces fueron allá y me dijeron, venimos a que inscriba el equipo. Sí, pero ¿y quién les va a pagar si yo no tengo? ¿Y cómo fue? Y ahí me contaron. Entonces, no me dijeron, pero es que a usted le vamos a dar la firma de gratis. Mira, allí salió una broma de que el jugador que fuera firmando iba sacando una paleta ahí hay un cuchumbo de nevería, ¿verdad? Ah, sí, agarra paleta. Dejaron solo aquello. Yo no tenía cómo pagarles en ese momento. Les digo yo, pero ustedes están convencidos de que finiquitemos y vámonos para San Salvador a inscribirlo. Sí. Habría que utilizar como $500 para pagar los gastos de inscripciones, derechos y no sé qué cosas. Y me llevé el equipo solvente. Pero la mafia del fútbol, que hoy sí tengo que decirlo con más ganas, había decidido sacar 3 equipos: al Dragón, Topilzin y al Independiente. ¿Con qué motivos? No sé, pero ya había un acuerdo.
porque no había inscrito anteriormente. No, porque ya no habían llegado, no fueron a avisar de nada y que estos equipos se van y están endeudados. Pero yo llegué solvente. Y recuerdo que ahí estaba uno cuando entré en la noche y dice, viene el Salvador del Independiente siempre. ¿Finiquitaste? Sí, está todo finiquitado. Y habían dos muchachos gemelos de San Martín, ¿te recordás? De los Mancía, que ellos habían firmado finiquito y se habían ido para no sé qué equipo. Ellos no me habían logrado firmar y les digo, andan finiquito, ellos andan finiquito. Y aquí está así, pero por esos dos finiquitos, y eran las 11 las 9 de la noche. Y le digo, háganme un gran favor, ¿sí? Yo voy a ir a traer los jugadores, pero denme chance, porque ellos andan los finiquitos. Bueno, no contacté a los jugadores. Logró llegar uno del mismo San Martín, que andaba jugando hoy después aquí en el INDE. Y me dijeron, vaya, déjenos los papeles. Les dije yo, esto es de buena fe. No hay nadie ha demandado al Independiente. Todo, aquí están los papeles. Esos dos muchachos, si mañana demandan, ustedes no inscriben al equipo. Y les pasé la voz de los jugadores. Sí, mire, yo tengo el finiquito y todo eso. Que creo que lo habían hecho malo también, porque pasaron uno en fotografía. Esto no sirve. Hay una voluntad. El jugador te está diciendo que no quiere nada, que está finiquitado, que se puede. Y no puedes dejar una institución tan importante como es el Independiente y la afición en la calle. Bueno, no dijeron nada. El siguiente día amanecimos ahí. Nos venimos y me dijeron, bueno, hay una reunión, sí, las notas, presentamos nosotros notas para, salvarnos todos los equipos que nos habían dejado fuera. No creo que duraron ni media hora. Cuando venían saliendo, sí. Y nos comunican, los equipos descendidos son sin observar nuestra nota. Y ahí es donde me dejaron votar el equipo. Y lo dejaron los que lo habían administrado, porque si a mí me dicen 5 días antes que el equipo no lo iban a inscribir, podía escribir yo. Porque he tenido la gran ventaja también que el jugador ha sido muy condescendiente conmigo, no sé por qué. No sé por qué. Pero yo, si querés un equipo de segunda división, mañana te lo armo y van a venir buenos jugadores. Y sabrán que cuesta cobrar, porque a veces no tengo, pero siempre comemos la misma tortilla en la calle cuando andamos jugando. Cuando vamos a jugar, los acompaño. Pero allí la federación me dejó a San Vicente sin el fútbol. Ya se perdió la categoría de segunda. Se perdió la categoría de segunda. Entonces, el Audaz estaba en su apogeo. Empezamos, a mí me llamaron los representantes del Audaz. Mire, fíjese que queremos platicar. ¿De qué se trata? Bueno, queremos hacer un convenio, digamos, que Audaz será independiente y es el Independiente. Pues de entrada dije yo que no. Me vuelven a hablar y luego sí, dije yo, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Dónde nos reunimos para ver? Porque no teníamos equipo. Bueno, podríamos tener en primera, ¿no? No perdías nada, digamos. Pero ahí pusimos condiciones. Les dije yo que en ese convenio, que era todo un documento oficial autenticado, tenía que decir que se llama Independiente, que usa los colores tradicionales, que juega en el estadio de San Vicente. Y ya, ¿verdad? No puede ser el presidente del equipo el mismo equipo que viene a entregarse. El presidente iba a ser yo. Y así se armó el documento. No había nada. Y para 6 temporadas cortas. 3 años. 3 años.
Un documento firmado que ahí está registrado en la federación. Giovanni, o sea que, perdón, el contacto fue de ellos. Sí, ellos. Sí, tenían problemas quizás de sostenibilidad económica. No podían tener un equipo de segunda. De primera. De primera en Apastepeque, tenían que emigrar. Sí. Yo creo que eso yo he escuchado a algunos amigos y hermanos apastepecanos que pues también para ellos no fue gracia, pues. No, o sea, es que las dos aficiones se sentían sí, bueno, con malestar. Claro. Y bueno, obviamente en el fútbol puede haber hasta ventas, traspasos, todo lo que querrás. Y al final el documento es el válido y San Vicente ganaba, digamos, porque iba a tener fútbol y todo eso. Nada es intermedio en el fútbol. Sos blanco o negro en un equipo, pues hombre, San Vicente tenía Independiente, pero entre otras condiciones, lo platicamos todo esto. En las entradas no puede haber gente de otro lado que no sea de San Vicente cobrando. Nuestra gente, apóyate de nuestra gente. Yo solo voy a ser un colaborador. Incluso les digo, yo no quiero administrar plata. Si ustedes son los que van a administrar, administrenlo bien. Pero apóyate de San Vicente. Porque la afición va a empezar a entender que es independiente. Pero como que hay actitudes de todo. Y el señor no podía ver que yo estuviera ni siquiera en el palco. No le gustaba. Tenía ese gran problema. Llamó a los camoteros, a los aficionados de Independiente para decirles, miren, quiero que me apoyen, pero Giovanni no, ¿eh? Entonces la afición te contaba, eso es pura política, es locura. Y es de ahí donde apareció en el primer partido que la afición había puesto una imagen mía arriba que decía eterno presidente. Era como un rechazo. Que cuando yo venía entrando yo no me había fijado, pero los aficionados me dijeron, mira aquello. Y me vi parecido, porque era una gran manta que estaba ahí. Pero el presidente el Pablo Herrera estaba muerto. Y me llamó la atención, me mandó a representante, me dijo, vaya a quitar esa pancarta. Y le digo, no le he puesto. Está fuera del estadio, está en la cancha. Pero estaba pálido, o sea. Incluso salieron unos memes que como la gente lo vio así tan trágico por esa cosa que le hacían memes, ¿no? Y dije yo, esto no va bien. Bueno, pero a la larga los partidos se iban dando. Empezó la afición de San Vicente a no creer en el proyecto. Empezó a quejarse la afición. Giovanni, pero yo me acuerdo que hubo un problema para el inicio de torneo con el uniforme. El primer partido fue con Metapan, creo que fue. Con Metapan no se jugó el partido. No, lo perdimos. ¿Qué pasó ahí? Fue que no andaban el logo del Independiente, andaban el del Audaz. Entonces yo les dije, vamos a tener problemas. Era tipo gris. O sea, un uniforme gris con negro. Sí, gris negro. Entonces les dije yo, esto no, y a la afición no le parece, no le gusta. Yo insistía en eso. Aunque el documento era súper legal. Súper legal. Un documento. Yo estudié Derecho, pues lo entendía y lo firmaba con gusto. ¿Qué pasó? Que en esos días se vino tanto lo del estadio. La intervención del estadio. Sí, intervención del estadio, que empezaron a quejarse de que no habían condiciones, que se iban a ir a jugar, pero ya había esa bulla de que estaban en negociación para usar el estadio de Usulután. Y digo, usar el estadio de Usulután porque no ha habido ninguna cosa que sea... Ese FIRPO es independiente todavía. Pero te explico por qué. De repente la gran polémica de que ellos iban para Usulután y hablando con gente de Usulután y que el presidente iba a ser el mismo Pablo. Sí, viajábamos nosotros todas las semanas para allá, para el Sergio Torres Rivera. Sí, y hubo un momento que dije yo, afición, no acompañe, pues nos están engañando. No puedo yo, Y recuerdo que en uno de esos partidos no fue nadie de San Vicente y se morían por eso, ¿no?
pero ya había negociación. Y cuando yo pregunté a la federación, ¿y qué pasó con el documento? Pues es que este equipo no se puede ir sin mi voluntad. No, ya está el documento. Por mucho que le digas a ese departamento jurídico, cuando ya está negociado alguien, no, ya lo firmó. Entonces yo no iba, y le dije a mi afición, le dije a los de Usulután también, hombre, nada se puede tener a la fuerza cuando no es. Y cuando ya estábamos en un momento de que esto ya no era, pues, aunque el documento te dijera lo contrario. Falsificaron mi firma. Esa federación que está, esa chulada que están renegando algunos porque la está intervenida, falsificaron firma porque no había otra forma de hacerlo. ¿Y vos nunca viste ese documento? No. Pero te dijeron que ahí estaba. Sí, que ya donde está. Vos cedías nuevamente el derecho del... Sí, que yo cedía nuevamente el derecho por no sé qué, que ya no se puede aquí en el estadio. Pero además, ahí hay un abogado, defensor. Decía, aquí está el documento que nos ha extendido el señor Villalobos. No sé en qué momento hicieron ese documento y la federación no es capaz, el departamento jurídico de la federación no es capaz de llamarte y decirte, venga, ¿cierto o no cierto? Corrobore esto porque no podemos hacer algo ilegal. No, esas son negociaciones que entre dirigentes y federativos se hacen. No me vengan a decir que no es cierto porque yo me los puedo. Por eso nunca fui dirigente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Porque allí no se puede y no te dejan pasar tampoco, ¿no? Esa es la tristeza del fútbol. No hables, y como se ha manejado la política también durante tantos años, en la medida que seas mentiroso y tramposo, tenés oportunidad en la política. Yo no cabía. Yo fui diputado. Y por cierto, el más joven de la bancada en el 2000. ¿Qué cabida ibas a tener en esa época? En medio de tanto tacuacín. Con el respeto que merecen, mucho. Ciro Cepeda, Donato ya lo hay ahí, ya tenía años de estar ahí. Nidia. Había otros señores del PDC y tenían años. Creo que desde que se fundó la Asamblea Legislativa. No, ellos hablaban de otro, era otro panorama, otro mundo en la Asamblea Legislativa. Así está la federación hasta este día. La federación se ha cambiado en el país una nueva forma de hacer política, panoramas diferentes, pero la federación sigue ortodoxa como de los años 40 para acá. Con el mismo mecanismo, el mismo método. Hasta periodistas que te dicen qué desgracia, intervención, mataron al fútbol. Y si el fútbol está muerto desde el 82, pues jugamos y nos divertimos y todo eso, pero se está manejando mal. Y te quejas porque no hay participación internacional. Sí, desde hace más de 50 años no vamos. No hay. Sí necesitamos una inyección. Guatemala estuvo castigado y ha mejorado. En esa intervención yo creo que siendo necesaria, pues el fútbol debe de continuar, claro, si la competición interna debe de hacerse. Lo que no va es hacer en estos años ir a dar lástima allá afuera. Claro. Pero Giovanni, se me quedó una duda por ahí. Sí. Cuando no te permitieron inscribir al Independiente ahí en la federación por los finiquitos, sí, se descendió a tercera. Sí. ¿Y esa tercera? Esa tercera pasó 2 años después. No te podías inscribir en ese momento, ¿no? Sino en la siguiente temporada. Porque era clausura. Sí, la tuvo el equipo. Bueno, la traje a San Vicente. Pero estaba segunda aquí, no. No. Recuperamos esa. Había una tercera. Sí. Y hasta ahí llegamos. El último INDE fue ese de Usulután. Ya no. Sí, pero hay una categoría que nosotros...
La tercera que quedó después del descenso federativo. Sí, del descenso federativo. Vino primera, el supuesto primera, y esa tercerita quedaba volando. Ajá. Fuimos a ofrecerle a Tecoluca porque nos había hecho un favor. Claro. Pero el día de la inscripción. Y sí se podía, yo les podía. Yo hablé a la federación, pueden inscribirla, porque aquí estábamos entusiasmados con esa tontería de la primera. Ya. ¿Quién iba a seguir a tercera si tenías primera? Pues, hombre, No, hablemos de. Entonces. Yo recuerdo, Giovanni, que se manejó algo de tener como un INDE en tercera. Sí, y no. Como un reservita, algo así. Sí. Semillero. Pero, bueno, se abortó. Sí, claro, se discutió, me acuerdo, hubo varios días. Se habló de eso. 2 días antes o 3 días antes se dijo que no, lo ofrecía a Tecoluca. Porque Tecoluca había hecho un favor en aquella época. Se estaba devolviendo el favor. Y de repente la alcaldía municipal estaba políticamente por el otro lado y se entusiasmó el equipo de gente que la quería agarrar. Pero yo les decía, ya mañana es, ya decidieron. Y el día que era, día viernes, recuerdo yo, me hablan y me dicen, Giovanni, no. Dijo el alcalde que no. Pero ¿por qué me dijeron a esta hora? En la federación anunciaron los equipos que no se habían inscrito. En tercera, me habló Yoloaitín, no sé cómo se llama, un pueblito allá en Usulután. Erehuayquín. Sí, Erehuayquín. Giovanni, ¿escribieron el equipo? No, se perdió. ¿Cómo se perdió? No lo inscribieron. El viernes era el último día. ¿Y cómo hacemos? Como nada, ya estuvo, se perdió, ¿no? Yo sé que vos podés hablar a tercera división y yo voy a hablar a la federación, hablemos que ya nosotros ya negociamos, hagamos que ya negociamos y que vos me la diste, que no sé qué, para que no se pierda. El equipo debe, le dije yo. Si se pierde, Giovanni, vuelve la federación, la categoría. No, se pierde. O sea, el equipo si no te lo inscriben, si no se inscribe, el equipo pasaba. Era un equipo menos, digamos, en una competencia. En la competencia. Entiendo. Entonces, hablé yo con tercera división y les dije, miren, el equipo, ya les dije, ya, mira, ya es bien difícil. Sí. Pero hablen con la dirigencia, hablamos con la dirigencia y yo les dije, miren, en lugar de que se pierda, pues hay pueblos que quieren fútbol. Probemos. Y tendrá el dinero para pagar, porque el Independiente debía como quizá unos $800 o casi $1,000. Y le dije yo a ellos, ustedes tienen dinero para pagar, agarren eso. Sí, pero nos va a acompañar. Y, bueno, les dijeron que nos presentaran. Que presentaran. Llegó el alcalde. Llegaron en una camionada con gente que entusiasmado ellos. Llorando, una señora que iban felices que iban a tener equipo. Que entiendo que el equipo ya no está. Desapareció. Y bueno, hicimos con el abogado un documento, se lo firmé y pum, 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 que se iba a llamar. Halcones, creo que se llamaba. Incluso como estaban a media temporada, no sé, pero la cuestión es que iban a usar sus propios colores y ya y todo eso. Le dije todavía al alcalde que probara y si la podían regresar, ¿verdad? Estaba bien, pero no, se nos olvidó y ellos siguieron felices, pero entiendo que descendieron, o no sé qué pasó con esa categoría. Pero igual, si ya no la tenés, ya no es INDE. Claro. Ya, lo importante es que cuando les dije que ellos, si desaparecían, que no dejaran deuda, porque se la podían acumular al Independiente. Lo mismo que pasó con esto último relajo que hubo de que se fue para Usulután. Si iban a inscribir a Firpo, a Luis Ángel Firpo, tenía que hacerse con todos los finiquitos
y sin una deuda para el Independiente. ¿Qué creerías vos que si me voy a inscribir Independiente y me aparezcan con una deuda, lo fusilas inmediatamente? Porque ellos lograron inscribir Firpo, y cuando inscribís a un equipo es porque has solventado económicamente todo. En teoría no tiene que haber deuda. No. Y aquí hay experiencias de la siguiente. Cuando me desaparecieron al Independiente en el 2006-2007, que descendió el equipo y fuimos a inscribir la tercera, Rodrigo Calvo era el presidente y llegué yo a inscribir la tercera, bien entusiasmado. Fue Michín conmigo, fue Luigi de Tecoluca, íbamos varios. No lo podés inscribir, sí, porque hay una deuda de $37,000. ¿Qué? Le dije yo, ¿cómo? $37,000. Y si el Independiente nunca estaba en primera división. Entonces me dijo el abogado, ¿cómo? Independiente no ha estado en primera división 2006-2007. Ese fue el nacional. Yo vengo a inscribirme como Independiente y yo soy el presidente. Entonces se quedó. Se movió papeles, se levantó, se fue para el departamento jurídico y decirle al presidente de la federación, como no me quiere atender, yo voy a llamar a los medios en este momento, porque ustedes me van a brindar ese documento que yo hice con el presidente de Nacional 1900 no sé qué Independiente. ¿Dónde está mi firma? Porque yo he sido el representante legal del equipo y nunca firmé. ¿Dónde está ese documento? Entonces una discusión, se fueron a discutir, al ratito venía el mero presidente, Rodrigo Calvo, y me dice, les dijo ahí, ayúdenmele al hombre. Él quiere tener fútbol en San Vicente, ayude, inscríbanlo, y se retiró. ¿Cuál fue la prueba? La deuda, pues, quedó volando. No, la deuda no quedó volando, esa deuda era del Nacional, es que nunca se registró Independiente en la federación. Jugaron con el nombre. O sea, administrativamente siempre fue Nacional. Nacional, nunca estuvo Independiente. Usaron sus colores. Pero eso fue real. Si eso te lo decía la gente, pero como de repente no. Cuando te entusiasmas con el fútbol, nos perdemos a veces. Claro. Pero Independiente no. Esta vez era puro Independiente. Tuvieron que chabelear. Este era Independiente. Un documento que yo lo tengo. Original, y decidió la federación. Yo creo que había ya pandemia en esta crisis. ¿Sí? Sí. No, Giovanni, todavía no. No, porque el fútbol se paró ya haciendo Firpo. Sí, ¿verdad? Sí. Nosotros vimos el año anterior. Sí. Fue entonces la parte de la reconstrucción del estadio la que molestó, sí. Y que ya estaban jugando allá. Yo creo que me llamó en una entrevista de Al Mediodía Bundio en este DC4 y me preguntaron que si había firmado. Le dije yo que no, que ellos sí han inventado un documento, pero que no estoy en contra de que se desarrolle el fútbol en Usulután. Soy de esas personas de palabra y que si ya hicieron este tipo de conducta reiteradamente y lo han hecho varias veces en San Vicente, lo menos que pido es que no vuelvan. Porque vos podés tener esa decisión, esa voluntad de hacer algo, pero si ya te engañaron, a mí me engañaron en 2 veces y se lo repetí, no podemos repetir lo anterior, y si te repitieron, entonces lo menos que podés hacer es entrar en una negociación, porque ya no es fiel, ya no es honesta, ¿verdad? En este fútbol hay mucha oportunismo, canguerismo, y de repente el jugador es el que sufre las consecuencias. Y el fútbol, hay mucho jugador sin pago. En este fútbol hay lesiones de jugadores que no le pagás y lo finiquitas. Ahorita he estado dándole seguimiento a un caso aquí en San Vicente sobre eso. Y es una lástima que el equipo está participando y el padre del muchacho pagó $5,000 por la operación de
meniscos, ¿verdad? De ligamentos cruzados, y que simplemente allá en la federación dejen burlado a alguien, un jugador. Hombre, yo no soy jugador, pues soy dirigente, pero tenés que ayudar y chinear al jugador. Yo tengo un cipote ahí que se operó hace poquito, ya tiene un año ya, y después de que no hay Independiente, pero su lesión quedó ahí. Estoy hablando del negro Ulises. Ulises, sí. Hubo que pagar, lo llevé a que lo operaran. La rodilla era. Sí, la rodilla. Entonces, muy difícil, pero al jugador tenés que tenerlo y ayudarlo, pues. En las buenas y en las malas, verano y invierno. Sí, no, claro. Giovanni, para ir cerrando, algo que platicamos hace un rato y que no le hemos abordado. Esta gente que siempre ha estado ahí para el equipo y que yo creo que se merece un espacio en esta plática, que estuvieron mientras estuvieron con nosotros y que aún pues hay algunos que siguen y son fieles al equipo en apoyo, siempre incondicionales. ¿De quiénes podemos hacer mención? ¿Jugadores o dirigentes o colaboradores? Todo el Vicente. No, mira, son muchas personas. Yo quisiera recordar en este conversatorio que esta pandemia vino a complicarnos la vida, ¿no? Y se nos fueron 4 o 3 personas directas, digamos. En el caso de don Oscar, don Quique, Michín, que sufrimos tanto con ellos. Michín se moría. Pues, bueno, Michín venía de ser jugador juvenil, de ser jugador del Independiente y dirigente, colaborador del Independiente, directo. Don Oscar, luchando porque se construyera el Independiente aquí. Don Quique, que si no estaba don Quique en las pláticas no servía, ¿verdad? Para pelearse con nosotros era bueno. Esa mención de esos 3 personajes es importante en esto. Hay personas que siguen dándole, que siguen ahí, que siguen pendientes. Hay muchos, yo no puedo decirte varios en específico, pero hay. Es que en la calle aquí en San Vicente, cuando te ves, yo no sé, quizás también me ven cara de fantasma, ¿verdad? Pero solo me ven y el Inde, ¿ya? Y el Inde. Y el Inde. Entonces, y te sentís comprometido con el Inde. Ese es el gran problema. Pero aquí en San Vicente hay mucha gente con esperanzas de que haya un grupo que pueda recuperar, que pueda impulsar nuevamente al Independiente. Yo creo que se puede lograr. Yo veo el estadio el próximo año en actividad, porque se necesitan esas actividades deportivas. Hay recuerdos de estadios llenos de agua, porque nunca habíamos tenido un estadio bueno. Yo, desde que recuerdo, el pobre estadio ha sido después de la guerra, que se utilizó para uso de artillería y aterrizaje o despegue de helicópteros, quedó malo, ya bien mal. Y hoy con esta intervención creo que habría que tener equipo con este nuevo estadio. Hoy te digo, dejé el celular en el carro y les dije: mi celular, corran, porque se terminó el primer tiempo de los hipotes de San Salvador con Vicentino. Salen, inmediatamente se encendieron las mechitas de agua en todo el estadio. Y yo me sentí un poco español ahí, en los estadios de España, de otros países, sí, rociándose de agua, bien bonito. Sí, muy bonito, muy bonito. Sistema de riego. Este sistema hay que mantenerlo. Suele ser que de repente se arruine y ya no le dio seguimiento. Eso es el problema de San Vicente. El deterioro. Sí, yo creo que el estadio hay que, ahorita como responsabilidad lo tiene el Instituto de los Deportes, y hay que exigirles, mientras lo tengan ellos, que ese sistema de regadío que tienen actualmente se continúe muy bien, y pitar ese estadio, porque hoy le caben más, hoy le cabe el doble. Yo creo que 15,000 están
20,000, bueno. Metimos como 17 la última vez. En la final. Sí. 17,000 personas. Sí. Entonces, estaba bien, no estaba topado. Yo me acuerdo que no cabía un alma ahí. Sí, y hay grandes espacios. Lo que pasa es que hasta peligroso, ¿verdad? Claro. Pero, bueno, yo creo que sí. Es importante mantener en la memoria nuestros, especialmente los que se nos adelantaron. Pero aquí hay un montón de gente que quisiera nuevamente regresar esas tardes alegres ahí en el estadio. He solicitado al instituto que iluminen el estadio. Para hacer partidos de noche sería un extra, ¿verdad? Una locura extra que yo creo que se puede. Si no se hace, yo creo que este año lo tienen que hacer en la iluminación. Y quizás mejorar un poco los alrededores porque todavía está un poco descuidado, pero la cancha se ve maravillosa ahí. Excelente, Giovanni. Bueno, a lo largo de, bueno, yo personalmente, ¿verdad? A lo largo de toda mi niñez yo recuerdo siempre el INDE, ¿verdad? La referencia. En mi caso, yo pues, mis primeras memorias del equipo son los 90, ya tú lo mencionaste. Yo recuerdo a Chele Huila, Negro Maida, ya hablabas tú del polaco, los Chachos, Douglas, mucha gente que estuvo ahí en los años 90. Y sí, recuerdo esos viajes aguerridos. Viajábamos en Esperanza de Tito Pelé. Sí. Era el bus del equipo, me acuerdo yo, por mucho tiempo. Y en efecto, todo lo que tú nos has socializado en esta ocasión, creo que traerá a nuestros oyentes muchos recuerdos. Yo sé que hay gente que tiene en su memoria muchas vivencias del estadio, grandes partidos, dolorosas derrotas. Entre las buenas glorias que tenemos, yo siempre tengo en mente aquel penal agónico en Topilzín marcado por Erasmo, que no fue la clasificación, ¿te acuerdas? Sí. Creo que estábamos en una semi o cuarto de final, pero no clasificación. Y pasamos para jugar contra 11, creo. No, fuimos a Oriente, allá en aquella canchita pequeña. Anamorós. No, señor. No. El equipo de fuego, ¿cómo se llama ese? Jocoro. Y que nos eliminaron 1-0. Sí, recuerdo. ¿Qué otra cosa? Ya estábamos a punto, ¿no? Para ir a la final. Y nos quedamos ahí. Ahí donde me desmayé. Que caí, ¿te recordás? Sí, o sea... Sí, quizás me quedé un poco así después del gol y fue muy, muy buen partido ese. Bueno. Emotivos. Sí, o sea, son grandes victorias. Ya tengo... Bueno, estoy hablando de la última década, ¿verdad? Sí. Partidos gloriosos, ¿verdad? Las finales no se pueden dejar de lado. El gane que tenemos allá en Aguachapán para clasificar a la final. Con golazo de Kevin. Sí. Tuvimos... creo que grandes partidos, y la gente que nos está escuchando sé que tendrán muchos más recuerdos, ¿verdad? Algunas particularidades, el fantasma entrando con el equipo, ese amarillo y negro saludando a la grada. O sea, para mí una remembranza muy, muy, muy querida realmente, y que sé que para nuestros oyentes también vendrán esos recuerdos, y que, como tú lo has dicho, el fútbol volverá, el fantasma volverá. Así que estaremos pendientes, Giovanni, de ver cómo avanza esto. Y pues yo realmente te agradezco mucho el espacio, el tiempo que has dedicado para estar aquí con nosotros. Este es un espacio para eso, para que la gente conozca este tipo de situaciones. Bueno, en primer lugar, todo el tema histórico, la evolución y la cronología que ha vivido el equipo a lo largo de los años. Pero muchas veces dentro del deporte, y así como en muchas otras escenas sociales, hay temas que la gente desconoce mucho y se genera mucha especulación y por desconocimiento. Yo te agradezco que has tenido la amabilidad de poder, pues, aclararle sobre todo a la afición vicentina, a los seguidores del fantasma, cómo han estado las cosas en los últimos años. En verdad, muchas gracias, y creo que INDE habrá para rato. Volveremos. Claro. No, yo estoy seguro que vamos a volver. Hoy hablaba con un buen grupo de gente. Hay ganas.
no es siglo el que ha pasado, sino un par de temporadas que no estamos, pero que estamos en la obligación de devolverle alegría a nuevas generaciones. Hay niños que preguntan de qué equipo habla papá cuando ha pasado un ratito ahí, que tienen un recuerdo del Independiente porque estaba muy pequeño, pero ya tiene 5 años, ya se ubica. Y yo creo que esos colores, ese nombre, ese patrimonio, el que estamos obligados todos a traerlo. Sí. Y así es, o sea, puedes comenzar con una escuelita. Yo siempre les he dicho, de 40 equipos para que suba uno a segunda división es bien difícil. De 120 equipos de las alfas para que suba uno es sumamente difícil. A veces por eso es que decimos, es mejor comprar una, conseguir una. El Independiente recibió regalos, traigo esta categoría, usemos esta categoría, démosle. Regaló categoría también. Porque el fútbol no solo es dinero. Si lo malo es verlo como billete. Cuando vos ves a un club como billete, porque lo tenés que ver porque tenés que pagar. Pero claro, como interés propio, personal, entonces ahí le has perdido la línea y por eso a veces los clubes tienden a fallecer. Así es que gracias por tu invitación y obvio que vamos a estar alerta y atentos ahí para cualquier otra plática que tengamos sobre este gran equipo que es el Independiente. Gracias, Giovanni. Gracias. Y bueno, a ti que nos has estado escuchando, sé que son temas que son de interés y espero que te esté agradando este podcast. Estamos en las primeras etapas, pero lo hacemos con todo el cariño. Recuerden, hay que suscribirse al canal. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Así que suscríbete y te caerán las notificaciones cada vez que nosotros estemos publicando podcast. Esto ha sido Frecuencia SB. Ha sido un gusto saludarles. Hasta la próxima.